Gracia y paz para todos mis hermanos. Vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor. Vamos a dar lectura en el libro de Génesis, en el capítulo 6, en el versículo 3. Esta palabra es un poquito extensa, la voy a hacer en dos partes. Vamos a predicar la primera parte este domingo y vamos a completar el próximo domingo. Ya me ha pasado que he cargado mucho de información y luego no se entiende, y no es la idea. La idea es que todos entendamos la palabra del Señor. Y hoy vamos a hablar de Génesis capítulo 6, verso 3, en el nombre de Jesús. Dice así: entonces el Señor dijo: mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. Esa es la palabra del Señor. Dios lo dijo antes de enviar el diluvio, y se lo dijo el Señor. Asimismo, dijo: me arrepiento. Dice una versión de haber hecho el hombre, pero en el original dice: y le dolió a Dios haber hecho al hombre. 120 años, dijo Dios, que daría de vida al ser humano. De esta palabra, de estos 120 años, han surgido tres explicaciones que las vamos a plantear rapidito. Entonces vamos a tener una conciencia de lo que el Señor dijo. Él dijo que pasarían 120 años. Escuchó la palabra y lo leyó. Eso sería lo que Dios le daría al hombre de vida por causa de su pecado. Dice: no toleraré el pecado para siempre. No siempre, otra versión dice, no siempre estaré soportando el pecado del hombre. No será eterno esta lucha que tengo con el hombre de que él comete pecado, viola mis leyes, sino que solamente le daré 120 años y le daré un término. Traeré justicia perdurable y castigaré el pecado del hombre. Dios le dijo a Noé: hazte un arca, porque de cierto borraré todo ser viviente que respira y camina en la tierra. Porque los peces no murieron, las plantas no murieron, pero sí todo ser humano y todo animal que tenía pulmones y respiraba aire murió. Y dice la Biblia que él, cuando determinó 120 años, algunos dicen, bueno, cuando le da esta noticia a Noé, esos 120 años significan que Dios esperaría 120 años para que Noé prepare el arca y para que predique y pregone esta noticia a todo el que quiera ser salvo y poder entrar al arca. Y eso se nos enseñó desde chiquitos. Yo me acuerdo ir a la escuela dominical cuando era un niño y hasta teníamos una canción que decía: 120 años predicó Noé. Porque se dijo, Dios dijo 120 años, no habrá más. Entonces 120 años predicó Noé, desde ese día que le dio la palabra hasta que Noé entrara en el arca, pasarían 120 años. Pero buscando en las Escrituras, pude encontrar en Génesis capítulo 5, verso 32. Dice: cuando Noé tenía 500 años, fue padre de Sem, Cam y Jafet, sus tres hijos que entraron al arca. Noé tenía, ¿cuántos años? 500 años.
Y entonces engendró a Sem, Cam y Jafet. Esos fueron sus 3 hijos y esos fueron los que subieron al arca con él. Ahora dice la palabra que entonces el Señor, cuando ahora viven sus hijos después del año 500, dice que el Señor, verso 5 del Génesis 6, dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra, y se le partió el corazón. Ahora Génesis capítulo 7, verso 6. Dice, Noé tenía 600 años cuando el diluvio cubrió la tierra. ¿Cuántos años tenía Noé? 600 cuando vino el diluvio. Subió a bordo de la barca para escapar del diluvio junto con su esposa, sus hijos y las esposas de ellos. Entonces dijimos de que eran 120 años que Dios se va a esperar para darle a Noé que construya el arca y pregone que venía un diluvio. Pero resulta que al año 500 de Noé, Noé tiene 3 hijos, recién a los 500 años. Y estos hijos, hasta que se hicieron hombres y se casaron, habrán pasado 30, 40 años, imagino. Entonces ya Noé no tenía 500 años, tenía 530 o 540 años cuando Dios le habla que viene el diluvio, ¿sí? Y en el año 600 Dios envía el diluvio. Dice la Biblia que a los 17 días del segundo mes se abrieron las cataratas de los cielos y las fuentes del abismo y comenzó el diluvio en el año 600 de Noé. De 530 o 550, redondeando, al 600 hay 50 años nada más, ¿verdad? En 50 años de predicar Noé y de construir el arca, ya vino el diluvio. Entonces esa profecía de 120 años que Dios le daría al hombre y que se terminaría la maldad, no combina acá, ¿verdad? No concuerda, porque solo hubieron 50 años. ¿Se entiende a dónde vamos? Esa interpretación que dice, desde que Dios le habla a Noé hasta que llega el diluvio, pasaron 120 años, nos hicimos la canción, la cantamos, 120 años predicó Noé, y no era cierto porque predicó 50 años nomás. ¿Sí? Entonces estaba errada. Esto estaba errado. 50 años, no combina esta profecía. Entonces, bueno, segundo punto. Alguno dijo que en el futuro solo vivían los hombres 120 años, nada más. Después del diluvio, Dios dijo, porque antes del diluvio los hombres vivían 900 años. Después del diluvio, dijo otro intérprete, otro teólogo, otra corriente de pensamiento, no, es verdad, Noé solo predicó 50 años, pero lo que quiere decir aquí es que después del diluvio los hombres solo vivirían 120 años máximo. Y se terminó. Comenzamos a ver en las Escrituras, Génesis capítulo 9, verso 28. Dice, Noé vivió 350 años más después del gran diluvio. O sea, ya estamos mal entonces. Porque si solo iban a poder vivir 120 años después del diluvio, él vivió 350 años. Ya se fue como casi 180 años o algo más, ¿verdad? Génesis capítulo 11, verso 10 y 11. Dice, Génesis capítulo 11, verso 10 y 11. Este es el relato de la familia de Sem, uno de los hijos de Noé. 2 años después del gran diluvio, cuando Sem tenía 100 años de edad, tuvo a su hijo Arfaxad.
Después del nacimiento de Arfaxad, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos e hijas. Entonces esta interpretación de que solo vivirían 120 años ya también queda descartada, ¿verdad? Porque la Biblia se confirma a sí misma. No podemos hacer inventos y decir cualquier cosa, porque tenemos que trazar la palabra de verdad. Fíjese Génesis capítulo 25, verso 7. Dice 25, verso 7 en el Génesis. Abraham vivió 175 años. ¿Dónde quedaron los 120? Abraham se fue 55 años más. Y ya estamos hablando de Abraham, ya mucho más acá. Entonces, hermanos, hubieron mucha gente, muchos hombres que pasaron los 120 años. Entonces, ¿a qué se refiere la palabra Génesis 6:3 cuando dice que el hombre solo viviría 120 años y nada más? Porque dice el Señor, no toleraré para siempre su pecado, ni estaré en disputa o en discordia con el hombre por causa de su maldad. 120 años y no habrá más. Y se terminó. Fue tajante lo que dijo el Señor y quedó escrito. Porque para esto vino el diluvio y Él dio pruebas que lo que dice es cierto. ¿Sí? Y hoy hay pruebas arqueológicas en los montes de Ararat, en Turquía, que está el arca, los restos del arca, donde Dios salvó a esas 8 personas y la especie animal, 2 de cada una. Eso es un mudo testigo que está ahí, que Dios cumplió lo que dijo, que esto no es una fábula. Y Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán todos, dice, descuidados, casándose, dándose en casamiento, o sea, dando en compromiso, poniéndose de novio. Estarán construyendo casas, comprando, vendiendo. Dice, como en los días de Noé, que no entendieron nada hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Solamente Noé y su familia, nadie más. Y esto tenemos que verlo para este día de hoy. Entonces, pero a lo que quiero llegar, ¿qué significan los 120 años que habló Génesis capítulo 6, verso 3? Indagando en las Escrituras y en los originales, se encontró una palabra que se fue traducida y mal traducida en las versiones de la Biblia que tenemos nosotros. Y esa palabra es Jobelín. En vez de años, en el original, en los manuscritos más viejos, dice Jobelín. Y Jobelín significa jubileo. 120 jubileos. ¿Y qué es un jubileo? Jubileos son 50 años. Es un periodo de 50 años. Donde Israel, cuando a alguien le iba muy mal en su economía, vendía su tierra para poder sobrevivir junto a su familia. Siempre la vendía algún hermano de Israel. Y venía el otro israelita y se la compraba. Y luego que ese israelita había vendido su casa, sus campitos, se comía su plata, la platita que había tenido por eso, y se le terminaba y empezaba a pasar hambre de vuelta. Entonces iba con este otro israelita y le decía, tomadme como esclavo, como siervo, a mí y a mi familia, trabajaremos tu campo, el campo que te vendí, solo por casa y comida. Se hacían esclavos. Entonces el otro lo tomaba, porque era una orden de Dios que no lo tenía que dejar desamparado, y lo recibía pero como un siervo, como un esclavo, para que trabajara su campo para él. Esto podía hacerse dentro del lapso de los 50 años. Si por ahí lo hacía en el año 30, le quedaban 20 años para trabajar para el otro, por casa y comida.
Ahora, cumplido y llegado al término de los 49 años, dice la Biblia, cuando arrancaba el año 50, ese era el año del jubileo. Y ese hombre que había entregado primero su campo, lo había vendido y luego se había vendido él y su familia, recuperaba la libertad y recuperaba su casa, sus campos. Las posesiones volvían otra vez a pertenecerle, y esto Dios lo determinó para que ninguna familia de Israel perdiera su heredad dentro de la tierra que Él les había dado. ¿Sabe lo que dice el Levítico? El Levíticos, a ver si lo encuentro, lo anoté por aquí, ya se me perdió. Acá. Levítico capítulo 25, verso 8 al 13. Lo vamos a leer rapidito. Vamos bien con el tiempo. Levítico 25, 8 al 13. Si lo tenemos, bien. Dice, además, está diciendo, esto es la ley de Dios. Además, contarás 7 años de descanso, 7 conjuntos de 7 años, que suman 49 años en total. ¿Vio? Ahora dice 9, verso 9. Entonces en el día del perdón del año 50, haz un fuerte y prolongado toque del cuerno de carnero por todo el país. Aparta este año como un año santo, un tiempo para proclamar libertad por toda la tierra, para todos los que viven allí. Será un año de jubileo para ti cuando puedes volver a la tierra que te pertenecía a tus antepasados y regresar a tu propio clan. O sea, eras libre y volvías a tener todo lo que un día fue tuyo. Verso 11, este año 50 será de jubileo para ti. Durante ese año no deberás sembrar tus campos, ni almacenar ninguno de los cultivos que crezcan por sí solos, ni recoger las uvas de tus vides no podadas. Será un año de jubileo para ti y deberás mantenerlo santo. Sin embargo, se te permite comer de todo lo que la tierra produzca por sí sola. Y verso 13, en el año de jubileo a cada uno se le permite regresar a la tierra que le pertenecía a sus antepasados. ¿Vio? Esto era la ley. Esto era el orden de Dios. Entonces dice Dios en el principio que Él daría al hombre 120, ¿qué cosa? Jubileos. Se descubrió esto, no eran años, porque las cuentas no daban. Porque Noé solamente predicó 50, 60 años. Porque los hombres vivieron más de 120 años, se le iban a 400 años. Entonces, ¿qué significa esto? Y Dios dijo que eran 120 jubileos. Ahora, ¿de dónde viene la palabra jubileo? De júbilo, de alegría, de regocijo. Y también viene de jubilación. De ahí viene la palabra, de jubilarse. Donde vas a vivir sin trabajar, que te paguen. Yo estoy en el jubileo con mi esposa. Alguien dijo, somos parásitos del Estado. No, estamos en el jubileo. Ya trabajamos. Ahora el Señor nos está devolviendo todo el esfuerzo que hicimos por nuestros hijos, por construir las casas, por la ayuda que le dimos para su educación, para todas las cosas. Y aunque algo seguimos haciendo con lo poquito que tenemos, pero estamos ya en el jubileo. ¿Y cuántos hay que desean el jubileo o no? Que llegue ese día. Es un día esperado, a eso vamos. Es un día esperado. Entonces el jubileo, que es la jubilación, existe desde los tiempos de Noé. ¿Vio? No es un invento de mi ley. Esto nos pertenece por derecho, ha estado en la humanidad todo el tiempo. Son 50 años, nosotros trabajamos 30 años y ya está. 35 años y 40 años tenía eso de aporte y listo.
No llegué a los 50, pero el Señor me jubiló. Ahora, este es un tiempo de alegría, un tiempo de descanso. Mi esposa me quiere hacer trabajar, pero yo tengo reposo. Ya trabajé. Siempre me está buscando algo que hacer, pero si no me voy a aburrir, no me aburro. Estoy feliz porque estoy de jubileo. Y sabe que el Señor dijo que estos jubileos, dice, durarían, ¿cuánto? 50 años, un jubileo. Y 120 jubileos, usted multiplica 50 por 120, ¿cuánto da? 6.000 años. Esto es lo que Dios le dijo a Noé. Y dijo para él. Y quedó escrito en la Biblia. No se lo dijo a Noé, lo dijo para él. 120 jubileos será todo lo que el hombre tendrá. 6.000 años le daré al hombre para que viva y haga como quiera. Pero va a llegar ese día 6.000 donde yo pondré fin a su pecado. Porque no lo voy a tolerar para siempre. Entonces ahí ahora tenemos que ver desde otro punto de vista. Sabe que desde Adán, de acuerdo al Talmud, Adán salió al 8º mes, a los 17 días del mes segundo, a los 17 días del mes segundo, del 8º año, Adán salió del huerto. 8 añitos nomás tenía Adán viviendo en el paraíso. Y Satanás entró, engañó a su esposa Eva y tuvieron que salir del huerto. O sea que lo bueno le duró ¿cuánto? 8 años nada más. De eso tienen registro los rabinos y desde Adán, sumando esos 8 años, hasta que Dios llama a Abraham, el padre de la fe, pasan 40 jubileos. O sea, 2.000 años. Cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Cuando Dios trata con ese hombre y que le dice que va a formar una nación que va a ser solo para él, pasan 2.000 años. Ahí está el arca, está la torre de Babel, están todos hasta que llega Abraham, 2.000 años. Ahora, desde ese día que Dios llama el llamamiento a Abraham, hasta que Jesús se bautiza, dice que sale del agua, va al desierto un mes y un poquito más, 40 días, ¿sí? Eso lo sabemos los discípulos, él va al desierto. Cuando vuelve del desierto lleno del Espíritu Santo, ¿a dónde va? A Nazaret, a su pueblo natal. Y cuando llega ahí, dice, como era de costumbre, él visitaba la sinagoga los días sábados, y él visita la sinagoga de Nazaret y le prestan el rollo, le pasan el rollo del libro de Isaías para que él dé lectura. Cuando él toma ese rollo y abre y escoge, porque el Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres y predicar el año agradable del Señor. Ese era el jubileo. La Biblia dice que ese día, Él dijo, esta palabra se ha cumplido hoy delante de todos ustedes. Y la gente se enojó. Se enojó porque esto está en Lucas 4:17. La gente se enojó. Dijo, esto solo lo puede cumplir el Mesías, traer el año de jubileo. ¿Por qué dice que se cumple si vos sos el hijo del carpintero? Si te conocemos a tu mamá, a tus hermanas, a tus hermanos, ¿de dónde decís que sos el que va a cumplir esta profecía? Pero quedó registrado, dijimos, de Adán hasta Abraham, 2.000 años, 40 jubileos. Desde Abraham hasta ese día, 40 jubileos más, 2.000 años. Y desde ese día que él cerró el libro y dijo, esta palabra se cumple hoy para ustedes, hasta este tiempo ya estamos llegando a los 2.000 años más. O sea, si tenemos 2.000,
Y 2000 en este tiempo, ¿cuántos tenemos? 6000. Estamos en los 6000. ¿Sí? Estamos en los 6000 años. Ahora, hice una cuentita por acá, a ver si usted, ayúdeme por ahí. ¿Hay algún error? Hoy Israel, en el 2024, cumplió 5785 años. Esa es la cuenta de años que tienen los judíos. ¿Sí? 5785 años. Oh, para los 6000 faltan como 200 y pico años todavía, ¿verdad? Pero la casa de los rabinos caraítas descubrieron un error en el conteo de los otros rabinos de la casa de Judá. Estos segundos rabinos solamente contaron desde Adán hasta Abraham, pero cuando pasan por la historia de Israel, solo cuentan los años de que fueron esclavos en Egipto, que fueron 220 años. Y sumado hasta estos días son 5785, esa es la cuenta que ellos les dan. Pero estos rabinos dijeron, no, pero Israel vivió en Egipto y vivió en paz bajo el gobierno de José. Y también después vinieron otros faraones que amaban a los hebreos, no les tenían idea, hasta que apareció Ramsés que los tenía entre los ojos. Pero ellos vivieron 210 años de paz. En total, Israel estuvo en Egipto 430 años, 220 de tortura y de esclavitud, pero 210 años de paz. Y cuando ellos hacen la cuenta, ellos agregan estos 210 años y les da un total de 5.995 años. Eso sería lo justo, lo real, eso sería realmente lo verdadero. Eso no están en el 5.785, que ahora cumplirían, ahora en mayo, 5.786, porque ellos el 15 de mayo cumplirían un año nuevo. No, perdón, en septiembre. No, esto fue cuando fueron reconocidos como nación. Este año, en septiembre, cumplirían 5.786, por aquel que me va siguiendo con las cuentas, para que no vea que estoy inventando. Hagan las cuentas. Ahora, más 210 años que les quedó en el tintero a los otros, da una cuenta de 5.995 años. ¿Cuántos faltan para los 6.000? 5 años. ¿Sí? 5 años. Y si va hasta el 6.000, y el Señor dijo que se cortaría, que ya no iba a renegar más con el ser humano. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que falta una tribulación, falta un tiempo de juicio, que iba a durar 7 años, dice la Biblia. 7 años tiene que durar ese tiempo donde el anticristo va a gobernar la tierra. Eso está en el libro de Daniel. A ver si lo encuentro por aquí. Daniel capítulo 9, verso 27. Allí habla, la palabra dice, el gobernante, hablando del anticristo, firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, o sea, 7 años. Y dice, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, 3 años y medio, pondrá fin al sacrificio y a las ofrendas como punto culminante de todos sus terribles actos. Colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Está hablando que este anticristo dice que se presenta como un hombre de paz, un gobernante mundial. Y este periodo de tribulación arranca con una firma de un tratado. Y eso será con Israel. Israel
Dios le dará alguna fórmula, algún as bajo la manga para negociar con este hombre, con este primer mandatario, a tal punto que ese hombre estará interesado en eso, seguramente va a beneficiar a todo el mundo o a él mismo principalmente, y va a decir, bueno, vamos a hacer un tratado, los dejamos en paz en su tierra. 7 años va a firmar su gobierno, por 7 años, pero dirá, yo mientras gobierne estos 7 años, ustedes vivirán en paz en su tierra y nadie los va a molestar. Es más, les va a ofrecer reconstruirles el templo de Dios, el tercer templo. Y cuando eso les prometa en el tratado, los israelitas tomarán esto como que Él es el Mesías esperado. Entonces, lo que dijo Jesús, a mí no me creen porque vengo en el nombre de mi Padre. Vendrá otro en su propio nombre y a ese lo van a aceptar. Que Dios les envíe un espíritu engañoso. Isaías dice, cuando firmen ese tratado, estarán, dice, firmando pacto, haciendo pacto con la muerte y convenio con el infierno. Ellos dirán, seremos librados, mas están firmando y caerán en el lazo, dice el profeta Isaías. La palabra del Señor ya ha dicho todas estas cosas, pero ahora eso tiene que comenzar cuando firme ese tratado el anticristo con los israelitas. Ahora, ¿cuándo va a pasar eso? ¿Sabe? Primero, Cristo levanta su iglesia. El Señor se lleva a su iglesia. Ese bicho no puede aparecer mientras la iglesia esté aquí en la tierra. Cristo levanta su iglesia y luego viene un tratado que durará 7 años. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Ahora, si estamos en el 5.995 y faltan solo 5 años para los 6.000, falta todavía esos 7 años en los cuales Dios tendrá que limpiar la tierra como lo hizo en los días de Noé con el diluvio. Pero antes que arranquen esos 7 años, Cristo se lleva a su iglesia. Estamos en el tiempo al filo. ¿Por qué cree que tanta gente tiene ese corazón dispuesto para oír de Dios en este tiempo? Porque el número de los gentiles y de aquellos que tienen que ser salvos está escuchando la palabra, porque el Señor los está convocando. Algunos de ustedes se ha parado en alguna plaza, ha hecho alguna campaña. Dios los está trayendo de a uno a uno. Uno a uno llegaron todos aquí porque es Dios el que convoca en este tiempo. Solo tenemos que hablar, ni siquiera tenemos que buscar a la gente, solo abrir nuestra boca y contarles lo que Dios ha hecho con nosotros. Estamos al filo del tiempo. Hay otra cosa más, dice la Biblia. En Mateo 24, versos 33 y 34. Jesús hablando dice, de la misma manera cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca, a las puertas. Pero Jesús dijo, les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. ¿Y de qué generación está hablando? Les está hablando de la higuera que iba a reverdecer. La higuera que iba a reverdecer es Israel, que fue dispersa en el año 70 por las legiones romanas de Tito. Después que crucificaron al Mesías, estuvieron 40 años más, casi 40. Y se armó una gran revolución en Jerusalén y vinieron las tropas romanas y destruyeron el templo y saquearon las casas, violaron las mujeres, dice que abrían el vientre de las madres embarazadas. Hicieron estragos los romanos y hicieron una matanza tremenda. Así fue como el pueblo del Señor terminó en el año 70 y los que sobrevivieron escaparon a las naciones, escapando por su vida. Las tribus de Israel fueron dispersas por todas las partes de la tierra. Israel se perdió en el mapa y dejó de ser nación.
desde el año 70 hasta cuándo, hasta después del Holocausto que hizo Alemania por medio de Hitler. 6 millones de judíos murieron en los campos de concentración, en los hornos. Y ellos, dijo Jesús, esta higuera, Israel, iba a reverdecer en los últimos tiempos. Ellos vivieron en la época de Jesús, pero ya se habían perdido y muchos otros pueblos se perdieron en la historia y nunca más fueron hallados y ya desaparecieron del mapa. Israel desapareció del mapa, pero dice la Biblia que ellos tenían que volver a ser nación en los tiempos del fin. En el 1948, el 14 de mayo, las Naciones Unidas se reunieron después de la Segunda Guerra Mundial. Se reúnen para tratar qué hacían con Israel y todos estos judíos que estaban dispersos por el mundo. Entonces se propuso darles su lugar en su antigua tierra. Pero muchos pueblos, muchas naciones se levantaron en contra y dieron su voto que no, que ya estaban desaparecidos, no harían ninguna falta si no aparecían. Pero Dios empezó a usar algunas naciones que las ha bendecido mucho, porque Dios le dijo a Abraham, al que te maldijere, yo lo maldeciré, pero al que te bendijere, yo lo bendeciré. Y una de esas fue Gran Bretaña. El 14 de mayo, a las 12 de la noche, no estaban de acuerdo, pero todas las naciones se habían votado y estaban en empate. Pero había alguien que tenía que desempatar. Y esto fue Gran Bretaña. Dieron su voto por Israel. Y el 15 de mayo, a las 12 de la noche, cuando arrancaba ese día, Israel volvió a ser nación. Porque estaba escrito que así tenía que pasar. Porque Jesús dijo, les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Y para eso Israel tenía que ser nación. En el 2018 Israel celebró su 70 aniversario como una de las naciones más ricas y más prósperas tecnológicamente. Y hoy han avanzado sobre el desierto del Negev, lo que no ha hecho ninguna otra nación. Y han avanzado forestando lo que era el desierto del Negev. Hoy son bosques. Lea y investigue, hay bosques ahí. Lo que antes era un desierto. El mundo está asombrado, las cosas que han alcanzado y su tecnología en militar. En lo militar, en lo armamentístico, Israel está en primer lugar. Dios ha bendecido su pueblo. Han dejado de ser nómades desde el 1948, desde el 15 de mayo que comenzaron. Otras naciones que no estuvieron de acuerdo los quisieron borrar del mapa y en 6 días destruyeron a esas grandes naciones. Dice la palabra que Dios estuvo con Israel como en los días de la batalla antigua. Dice que ellos no tenían muchos aviones para pelear contra los árabes y contra algunos palestinos y contra unas grandes naciones musulmanas. No los querían, pero ellos ensayaron una técnica para recuperar el combustible, para llenar, para poder enfrentar esta guerra. No tenían aviones, cantidades como tenían los otros, pero sí inventaron una forma de cargar combustible en cuestión de segundos. Entonces aterrizaban los aviones y ellos cargaban combustible y salía otra vez como los autos de carrera. Y los otros no podían entender de dónde sacaban tantos aviones, eran los mismos avioncitos, pero habían diseñado un sistema para reabastecer de combustible. Y de esa manera Dios los ayudó y bombardearon a sus enemigos y se establecieron en la tierra. Ahora, esa generación hoy tiene 77 años, va a cumplir este año. Ahora en mayo. Tienen 76. Van a cumplir 77. La Biblia dice en Salmos capítulo 90,
verso 10, si no me equivoco, dice que está establecido que 70 años sean los días del hombre, ahora actual, y 80 los más robustos. Y dice la palabra que el que llegue a 80 tendrá mucho sacrificio y muchas molestias, porque pronto pasa y vuela y se va. Ya no viven 120 años, ni 100 años, ni 200, ni nada. 80 años, los más fuertes llegarían a vivir 80 años. Ellos tienen 77 años, cumplen este 15 de mayo. Los bebés que nacieron el 15 de mayo del 1948, este año, el 15 de mayo, cumplen 77 años. Están muy cerquita de los 80. Pero Jesús dijo, esta generación no va a morir hasta que vea toda la profecía cumplida. Ellos tienen que ver el rapto de la iglesia, tienen que ver la firma del tratado del anticristo y tienen que ver los 7 años de tribulación. Y dice, no van a morir hasta que vean todo esto. Tienen 77 años, ya no hay mucha cuerda, mucha soga en el carretel, ¿verdad? Y el Señor dijo que son 6,000 años y no va a tolerar más la maldad del hombre. ¿Se entiende a dónde voy? ¿Estamos en los días finales? ¿Se da cuenta que por la palabra no estamos jugando? Los días se terminan, hermanos. No es una frase hecha. Porque podemos decir, estamos en el tiempo del fin. Y sí, estamos. Pero no, sí estamos por la palabra, si usted puede verlo. Es por eso que esta iglesia tiene un crecimiento, porque hay hambre de Dios. Y no hay nadie que esté predicando lo que necesitaba escuchar Natalia. Todos quieren hacerte miembro de un culto, de una congregación, pero nadie está predicando a Cristo. Tenemos que predicar a Cristo porque Él murió por nosotros para salvarnos, pobres, miserables, pecadores, que no podíamos lograr nada, solo por Él, solo por Él. Él lo hizo todo. Lo hizo todo el Señor. Esto nunca se trató de nosotros, siempre se trató de Él. Esto ha sido un intercambio. Su cruz me intercambió su justicia por mi pecado. Yo no tengo que ser bueno para calificar como su hijo. Solo tengo que entregarle mi corazón y rendirme a Él. Porque es por gracia, dice la Biblia. Acá no hay mérito alguno en ustedes. Ustedes no merecen nada. Esto es solo por favor inmerecido. Solo por gracia del Señor. ¿Y cómo se consigue esta gracia? ¿Cuál es la puerta? Cristo. ¿Cómo? A través del bautismo. Y no es que sigamos insistiendo con lo mismo, no. Es la puerta, lo tenemos que decir. ¿Cómo usted entra en esta gracia? Por el bautismo. Cristo es la puerta, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Hasta en eso el diablo nos ganó. Hasta en eso nos ganó, porque toda la vida, el 99% de las iglesias bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay un solo nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podemos ser salvos. Hechos capítulo 4, verso 12. Cristo, Jesucristo, el único. La iglesia primitiva bautizó en el nombre de Jesús. No va a encontrar algún bautismo registrado en la Biblia. Solo el de Mateo 28, 19, que fue agregado en el siglo III. Y de esa forma ha sido ilegal esa puerta. Ha sido una puerta dibujada. Y no es que no creemos en la Trinidad. Por supuesto, creemos en el Padre, creemos en el Hijo y en el Espíritu Santo. Sí, lo creemos. Pero solo somos salvos por Cristo que murió en la cruz. Y en su nombre tenemos entrada. Solo por el nombre de Jesús. Si alguno no lo hizo, no siga perdiendo tiempo.
porque estamos en el 5995 y esta puerta se cierra. Israel ya tiene 77 años, va a cumplir, y tienen que ver mucha profecía todavía por delante. Esto no es para meter miedo, es para cuando usted entra, dice la Biblia, usted es salvo. Espere el momento, nada más. No tiene que hacer nada, usted tiene que esperar a Cristo y dar testimonio de su fe. Pero el Señor dice que mi Padre trae y pone en mi mano, nadie me las arrebatará. Y nadie arrebatará las ovejas de mi Padre, porque Él es más poderoso que todos. Pero la religión nos dijo, tenés que dejar esto, tenés que dejar lo otro, tenés que portarte bien, tenés que pagar diezmo, y eso no es malo, no estamos contra esas cosas. Pero dijeron, el que no paga el diezmo se va al infierno. No hay que mezclar las cosas. Nosotros sostenemos este lugar con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, pero lo hacemos de una forma privada, que nadie sabe, y lo hacemos para Dios. Y listo, no le andamos pidiendo a nadie. ¿Alguien ha escuchado hablar de esto aquí? ¿Alguien puede decir, nos han pedido plata? Jamás. Porque eso sabemos, que esto se mueve con dinero. Pero nuestra contribución lo hacemos para el Señor y nadie sabe nada. Yo doy lo que el Señor pone en mi corazón y lo hago con todo amor para que otros escuchen esta palabra. Estamos en los días del fin, amados hermanos. Es cierto que tenemos que morir, todo nace de una muerte. Cuando fuimos unidos a Cristo por medio del bautismo, fuimos unidos en su muerte. Significa que yo morí ese día para nacer de nuevo. Y esa vida nueva tiene un crecimiento y un desarrollo. No puedo esperar que de la noche a la mañana yo sea perfecto, pero voy camino hacia perfección. Dijo Pablo, una cosa hago, dejando lo que hice ayer, lo dejo atrás. Me extiendo hacia adelante. Voy hacia adelante. El Señor me perdonó y le pedí perdón. Y rogué su misericordia y su gracia. Me cubrió, pero sigo adelante. Porque dice, no pretendo haber alcanzado la perfección, dijo Pablo. Pero sí, yo sé que fui llamado para ser perfecto. Y me extiendo y voy hacia adelante, hacia el llamado, dice, de la suprema vocación que es Cristo Jesús. Esa vida, ese bebé que nace en ese bautismo debe desarrollarse. Es una vida en Cristo que vamos aprendiendo a través de la oración, a través del alimento de la palabra, a través de crecer, dando nuestra vida en servicio por el Señor. Y es un desarrollo de todos los días, pero el crecimiento lo da el Señor. ¿Sabía? Por mucho que usted se esfuerce, yo a mi nietito lo amo, pero por mucho que lo ame, no lo puedo hacer crecer, porque crece solito. Yo lo único que tengo es que darle algún regalito. Sus padres se encargan de alimentarlo, que coma bien, que esté fuerte, que tenga los nutrientes que necesita, pero el crecimiento, él va desarrollando y va solito creciendo. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Usted no tiene que forzarse por crecer, manténgase sano. Mantenga esa libertad en Cristo. Manténgase aprendiendo y comiendo de la palabra. Ese compromiso con el Señor, mantenga eso, porque su crecimiento será solo. Dios da el crecimiento. Hermanos, el mensaje que el Señor me dio es mucho más largo y ahora comenzaríamos a hablar de Cristo, pero lo vamos a dejar ahí, porque si no vamos a mezclar mucho las cosas. ¿Qué quedó claro? Que son 6.000 años los que el Señor dio para terminar con el pecado de la humanidad. ¿Sí? ¿A cuánto tiempo estamos para finalizar esos 6.000 años? 5 años. Entonces, ¿podemos relajarnos en estos 5 años? No, ya estamos en el tiempo de descuento. ¿Por qué?
porque faltan 7 años de tribulación. Y antes de que venga ese anticristo nos vamos con Cristo. O sea, ¿cuándo puede ser el rapto de la iglesia? Hoy mismo. En esta reunión nos vamos con Cristo. Porque hemos sido sellados para salvación el día que nacimos de nuevo. Y eso es lo más importante y la decisión más importante que pueda tomar un ser humano. Incline su rostro, oramos al Señor. Se fue la hora. Vamos a orar al Señor. No espere qué es lo que el pastor va a orar. Cada uno tiene algo que decirle al Señor en este día, porque el tiempo se terminó. Padre, gracias te doy en esta noche, Señor, por tu palabra. Gracias por permitirme hablar con el énfasis que me lo dijiste, Señor. No puedo hacerlo como tú me hablas a mí, pero trato y me esfuerzo, Señor. Lo que sí quiero, Señor, que los oídos de mis hermanos, Señor, sean edificados por medio de tu palabra. Y que la palabra, Señor, toque lo más íntimo del corazón. Y si hay alguno que todavía no ha decidido entrar por la puerta, hoy sea el día, Señor, que nazca esta hambre, esta sed de justicia, Señor, de ser hecho justo por la sangre de Cristo. Gracias, Padre. Gracias por enviar a tu Hijo, Señor. Gracias porque diste a tu Hijo como un regalo por esta humanidad y porque en este tiempo lo hemos entendido. Gracias por tu Espíritu, Señor, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Porque estás abriendo nuestros ojos por medio de tu Espíritu Santo y nos estás dando pan, Señor, para alimentarnos. Bendito sea, Señor, porque nos has salvado. Bendito sea porque te acordaste de nosotros. Porque has elegido este tiempo para mirarnos con misericordia y gracia. Gracias, Señor. Oramos a ti, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias por su atención.